¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Vamos a abordar hoy un tema importante y es que con el paso de los días, después de que el jueves, al filo de la medianoche, el Congreso de la República decidiera dejar sin inmunidad a 4 magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, bueno, han surgido algunos problemas. Primero porque 4 de estos magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral han pedido licencia y vacaciones. Entiendo que hasta el 19 de diciembre, 4 de los titulares, precisamente los 4 que han perdido su inmunidad, pues están de licencia y de vacaciones y por lo tanto no están en labores. Punto número 2, el Tribunal Supremo Electoral se integra por 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. Ya decíamos, hay solamente una titular en funciones por la licencia y vacaciones de otros 4, pero los suplentes, que deberían ser 5, hay solo 3. Y hay solo 3 porque en 2020 Noé Ventura nunca aceptó el cargo y en enero de este año el magistrado Gabriel Gómez renunció. Eso nos deja con 3 magistrados suplentes y de momento una titular en funciones y 4 en el extranjero. Entonces vamos a analizar esto con 2 colegas. Ya me acompañan por un lado Pablo Hurtado, abogado y notario, y también Julio Saavedra, también abogado y notario. Bienvenidos a ambos. Pablo, empiezo contigo. Estamos en terreno no explorado, Pablo, porque realmente nunca habíamos vivido algo como esto, en muchos sentidos, ¿no? Político, legal y demás, pero quedan un poco estas interrogantes respecto de lo que puede pasar con el TCE. La ley te dice que el quórum para sesionar en el Tribunal Supremo Electoral se compone con la totalidad de sus miembros, dígase 5. Dado que hay una titular y 3 suplentes, que suman 4 en total, mientras estén de licencia los demás, quedan un poquito esas dudas de si el tribunal puede reunirse o no. Entendiendo, insisto, que es territorio no explorado, ¿qué nos puedes comentar al respecto, Pablo? Bienvenido. Sí, hola Edgar, Julio, y un saludo a todos quienes nos ven y escuchan. En efecto, pues decir que es un terreno no explorado es una muy bonita forma de plantear y una perspectiva muy optimista de lo que nos está pasando. O sea, realmente, pues podría ser una situación interesante, una situación de estudio, de análisis, pero si a eso le sumamos todo lo atropellado que ha sido el proceso electoral, pues sí, definitivamente estamos frente a una situación de extrema complicación o de aparentemente extrema complicación. Creo que cualquier abordaje para querer analizar y llegar a alguna conclusión en relación al tema debe partir de un principio general, que es que ninguna institución u órgano, oficina pública, puede dejar de funcionar. O sea, eso es un principio básico y no puede quedarse acéfalo. De hecho, pues pasamos 3 años donde una Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones prorrogaron sus funciones, pues básicamente en la aplicación de ese principio. O sea, no venció el periodo para el cual fueron nombrados, pero no habían electos, no podía quedarse así, sin funcionar. Entonces, este sería un caso en el cual, sobre todo teniendo en consideración que también la propia ley electoral establece que las decisiones del Tribunal Supremo Electoral se toman por mayoría, esto quiere decir 3 de 5, entonces no puede llegarse a una conclusión en la cual el tribunal no puede funcionar. Y otra cuestión muy importante, debemos de superar como sociedad ya un prejuicio que existe, que el Tribunal Supremo Electoral, y perdonen la expresión, solo trabaja cuando hay elecciones. No, el tribunal es permanente. Y ahora empieza una fase, 2 fases que yo quiero destacar mucho. Uno, ¿qué va a pasar con todos los partidos? Las cancelaciones, ¿verdad? Los partidos que no llegaron a los mínimos, sanciones y un montón de situaciones que se presenten. Y lo otro es la Comisión de Actualización y Modernización Electoral. Entonces, ahí corresponde hacer esa interpretación conforme el mandato, el espíritu, la naturaleza y el rango constitucional para encontrar la solución. Y particularmente, desde mi perspectiva, es que el tribunal debe continuar funcionando y con los 4 magistrados buscar la mayoría de 3 para cualquier decisión que se tome. Gracias, Pablo. Y voy contigo, Julio. Yo creo que Pablo hace un comentario importante. O sea, es grave lo que estamos viviendo. Efectivamente, el ataque al TCE
no se puede pasar por alto que es un ataque político. De hecho, el antejuicio camina a velocidades, otra vez, terreno inexplorado, a velocidades supersónicas. Nunca vimos un antejuicio a caminar tan rápido en sentido afirmativo. Ahora, Julio, te pregunto, en ese sentido, también hay que decir que la culpa, si vamos a culpas, la tiene el Congreso, porque nunca nombró, porque no se le pegó en gana, básicamente, a las dos vacantes de los magistrados suplentes. Entonces también hay que poner, diría yo, un poco los faros en el Congreso como responsable importante de esta crisis. ¿Cómo lo has visto, Julio? Sin duda, coincido con todo lo que se ha planteado, extraordinariamente claro, como buen didacta y doctor que es Pablo, lo ha planteado muy claramente. Creo que acá la gran responsabilidad por esta crisis institucional la tiene el Congreso de la República y en concreto los diputados de esta legislatura. O sea, de una manera irresponsable totalmente han obviado una función pública tan importante como lo es asegurarle a la ciudadanía la integración legal conforme a derecho de un órgano que actualmente se ciñe y se presenta como uno de los principales protagonistas de la defensa del Estado de Derecho y del sistema republicano que tenemos. Entonces yo creo que, digamos, Pablo está planteándolo desde su punto de vista constitucional como asegurando la continuidad del Estado. Pero yo quisiera plantearlo desde un terreno más práctico, más pragmático y más exigiéndole la responsabilidad a los diputados. Y mi punto acá es que nuestra ley electoral y de partidos políticos no otorga, no proporciona una salida institucional para que el tribunal pueda funcionar así como está en la actualidad. Y me refiero a funcionar en el tema de la máxima toma de decisiones, que es el pleno. En la forma en la que está redactada la ley electoral y de partidos políticos plantea que primero para que exista quórum tiene que estar presentes todos los magistrados, y todos los magistrados es los 5 magistrados titulares. Y Pablo nos hacía referencia a las decisiones, pero y acá el 131 de la ley electoral, pues sí, plantea que se toman con fundamento en la decisión, digamos, de la mayoría absoluta. Pero el 132 establece que las resoluciones de acuerdo del tribunal serán firmados obligatoriamente, y acá dice la ley literal, por todos los magistrados que integren el tribunal. Y entonces acá volvemos a caer en esa laguna en la que nos tiene el Congreso de la República. Entonces, yo sí llamo digamos, la atención a este punto de que para mí sí está funcionando de manera anómala el Pleno de Magistrados, y me refiero al Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en tanto el Congreso de la República no nombre, no designe y no nombre a los magistrados que hacen falta. Es decir, en ausencia de los titulares, uno de ellos, y de los suplentes, tiene el Congreso de la República una obligación legal que cumplir, y nos queda de ver a los guatemaltecos, por un lado. Ahora, por el otro, y acá como balance a toda esta situación, ¿por qué esto es relevante en la dinámica social, política y jurídica que vivimos? Es relevante porque estamos ante un ataque clarísimo digamos, de un golpe o de un intento de golpe a la institucionalidad del Estado de Guatemala. Y el Tribunal Supremo Electoral, desde el año 1983, y en concreto en las elecciones y en los procesos electorales del 85 en adelante, ha sido el garante del voto ciudadano. Y ahorita, pues, se quiere hacernos creer que depende del tribunal la garantía del resultado. Y no es así. El Tribunal Supremo Electoral, integrado legalmente, ya certificó el resultado. Entonces realmente no debiera afectarnos en el panorama político de aquí al 14 de enero e incluso al 15 de enero, cuando ya el binomio electo por la ciudadanía tome posesión, no debiera variarnos el panorama. El contexto político en el que nos quieren poner acá en entredicho, que si no hay tribunal, entonces pende de un hilo nuestra democracia, yo creo que es un tema que hay que explorar de otra forma. Pero no quisiera monopolizar el uso de la palabra. Pero yo voy a este punto, Pablo, o sea, porque me parece importante. Para nosotros los abogados hay muchas cosas que son obvias, pero la gente pregunta. Entonces yo creo que Julio nos deja claro, el resultado electoral ya está firme, ya están los dos publicados, los dos acuerdos donde se consignan los resultados definitivos e inalterables. Estaremos de acuerdo en eso, ¿no? Y lo segundo es que claro, que no debería afectar en nada que no haya TC
Eso me lo respondes primero, Pablo, pero segundo te dejo otra pregunta complicada. Digamos que el Congreso, de aquí al 19 de diciembre, la situación es que los magistrados titulares están de licencia, de vacaciones. Una vez se vence ese periodo, que entiendo se puede prorrogar otros 15 días, o sea, podríamos seguir así hasta enero, tampoco está tan claro que, como se ha planteado, sea tan fácil reemplazar al Tribunal Supremo Electoral. Y lo digo por esto. La ley dice que ellos tienen las mismas garantías e inmunidades que los magistrados de Corte Suprema de Justicia. Y yo traigo aquí a colación un caso, el caso de Blanca Stalin. A Blanca Stalin la detienen, la procesan, la mandan a prisión preventiva. La ley de antejuicio dice que en ese momento cesan los funcionarios en el cargo, pero no los jueces ni magistrados, porque hay una garantía especial de que aunque estén procesados, mantienen su cargo hasta que sean sentenciados. Eso puede tomar años. Entonces, Pablo, tampoco está tan claro que sea fácil declarar a esos magistrados con puestos vacantes, ¿no? O sea, es un camino mucho más difícil de lo que parece aparentemente, pero no sé cómo lo ves tú. Sí, correcto. Y aquí, pues justamente un poco en la línea de lo que planteaba Julio, me paso a esa parte muy pragmática. El antecedente que bien mencionabas es exactamente eso. La hoy ex magistrada Blanca Stalin no dejó de ser magistrada, incluso estando detenida, ¿verdad? Durante todo el tiempo que pasó detenida. Prueba de eso es que cuando solventó su situación, no solo se reincorporó, sino tuvo derecho a percibir los salarios caídos, ¿verdad?, que esa situación afectó. Entonces, sobre el mismo principio es, si no hay sentencia firme, no pueden dejar de ser magistrados, aunque no estén ejerciendo el cargo. Similar a lo que sucede ahora, ¿verdad? Están de vacaciones, están de licencia, pero siguen siendo magistrados. Y si hay magistrado, no se puede nombrar un nuevo magistrado. Entonces, ahí pues no debería generar mayor inconveniente, aunque durante todos estos últimos meses y el proceso hemos visto ocurrencias muy curiosas a lo largo de lo que ha sucedido. Sin embargo, pues son las cosas, no es posible que se nombren nuevos magistrados existiendo otros que aunque no estén ejerciendo el cargo en ese momento, no dejan de ser magistrados. Y en última instancia, pues a lo que estamos muy acostumbrados, llegará a la Corte de Constitucionalidad y ahí se resolverá la situación. Y que en la misma Corte ya ha sucedido, vale la pena destacarlo, ¿verdad? Y sobre el punto 1 que decía Julio, los resultados, yo lo digo porque la población no pregunta y lo que tiene que tener claro, los resultados ya son inalterables, Pablo, electorales. Sí, definitivamente, ya el proceso electoral terminó. El proceso terminó, ya se sabe quiénes ganaron, quiénes no ganaron y cuál fue el resultado. De eso no podemos retroceder, aunque quisiéramos retrotraernos a 1996, a 2015, donde sea. Esos son procesos que ya finalizaron, como lo es el proceso de 2023. Excelente. Ahora, sigo planteando aquí temas de análisis, ¿no? Julio, ya decíamos que el camino no está tan claro como parece que lo planteaban algunos desde otros espacios, ¿no? De bueno, se va a quitar el TCE y tal, pero no deja de ser preocupante la carta que bueno, hubo un poco de discusión hoy, ¿no? Porque la magistrada Alfaro decía, bueno, hay una carta que dicen que es de la magistrada Palencia, pero no sabemos muy bien si es de ella porque se publicó en redes, ¿no? Pero ahí se mencionaba un poco la preocupación por el TCE. Lo otro es que me llamó mucho la atención, ojo, todos los magistrados en su momento plantearon amparos cuando fueron denunciados y se les procesó el antejuicio. Ese amparo todavía está pendiente de sentencia en la Corte Constitucional. Y uno de los temas que a mí más dudas me trajo, Julio, es que el Congreso montara una comisión pesquisidora contra 4 magistrados denunciados, siendo que la responsabilidad penal es personalísima, como le gusta decir a nuestros colegas penalistas. ¿Tuvieron que haber hecho 4 comisiones o una sola? Y en todo caso, ¿qué consecuencias puede tener eso, Julio? Totalmente de acuerdo. La responsabilidad penal es personalísima. Esto lo que implica es que cada uno debe ser procesado en un expediente, en un proceso individual. Y llamo la atención todavía a un paso anterior, Edgar, y es el tema de la integración del juez natural y la no conformación de un tribunal especial para que te juzgue. Y en este caso habrá que ver, porque también está planteado un amparo respecto a la integración de ese pleno
que conoció en primera instancia de la tramitación de los antejuicios. Pero sí, en principio debieron, y yo he sostenido ese criterio también, que coincido plenamente con lo que estás planteando, respecto de que debió haberse tramitado de forma individual cada antejuicio. Ahora bien, yo sí quiero hacer una crítica, Edgar, y como ciudadano lo he razonado. Este proceso electoral y digamos el rol y el papel que estuvieron desempeñando los actuales magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral estuvo lejos de ser ejemplar, estuvo lleno de opacidad, lleno de tropiezos que afortunadamente para los magistrados, pero muy a costa de la ciudadanía, la defensa que tuvieron que hacer del proceso electoral en primera y segunda vuelta les dio la oportunidad de limpiar y de lavarse la cara de todos esos tropiezos y de veraz opacidad en el manejo de la elección. Yo creo que la labor de ellos no estuvo, digamos, a la altura de lo que hemos estado acostumbrados los guatemaltecos con el funcionamiento del Tribunal Supremo. Pongamos, por ejemplo, magistraturas dignas, como por ejemplo el doctor Gabriel Medrano Valenzuela, por ejemplo César Augusto Conde Rada, por ejemplo Félix Augusto Castillo Mía, por ejemplo el licenciado Guerra, en fin, tantos magistrados que nos dieron ejemplo de cómo se llevaba un proceso electoral. Eso no ocurrió y esto es lo que tenemos una crisis actualmente. El segundo tema en esta misma línea, Edgar, es que no debieron haberse ido. Es decir, están en vacaciones y piden permiso, está bien, pero no hay que hacer cosas buenas que parecen malas. Más parece que se fueron como tratando de evadir las consecuencias de una citación de antejuicio, que sabemos, es espurio, pero tuvieron que haber estado presentes para defender. Yo no soy quien para exigirle a alguien que juegue el rol de un mártir o de héroe, pero yo creo que cualquier magistrado de las anteriores magistraturas hubiera enfrentado estos señalamientos espurios con el apoyo no solo de la población, sino especialmente de un sistema de juntas que responde y que reconoce la labor encomiable que el tribunal pueda haber hecho. Entonces, yo creo que esos son mensajes negativos que realmente nos ponen en duda, Edgar. Más allá del tema jurídico y de abogados, yo creo que la institucionalidad merece un rol más digno o de una mejor o de una categoría distinta de la actual magistratura del tribunal. Esa es la crítica que yo hago, y incluso claro. Sin dejar, perdón, adelante. No, claro, yo te agradezco además que hayas traído nombres tan importantes para nuestro público millennial y Gen Z, porque son magistrados sí. que en el pasado hicieron una gran labor, pero quiero preguntar, ya que te metías a esos temas, a los dos, una conclusión, ya nos va quedando poco tiempo. Entonces, para cerrar, quisiera preguntar a los dos, ¿qué amenazas ven ustedes en el corto plazo, si las hay, a la institucionalidad? Además de lo que ya vivimos, ¿no? De la crisis del TCE, se habla de un caso de supuestamente fraude electoral que no tiene ningún sentido. Es decir, ¿qué nos espera, según ustedes, para los próximos días, Pablo? Yo lo quiero abordar desde una perspectiva, como bien lo planteabas, la institucionalidad. Y al final de cuentas, hemos visto un proceso de debilitamiento y de deterioro de la institucionalidad, no enfocado en un órgano, en un organismo, en una institución, sino ha sido generalizado. Y al final de cuentas, creo que hay una gran responsabilidad de la sociedad en no hacer nada al respecto. O sea, cada vez vamos siendo más tolerantes a que se presenta una situación y la dejamos pasar, luego otra, y eso, al verlo ya en conjunto, hace que nuestro Estado se ha convertido en altamente ineficaz, ineficiente, porque el presupuesto sí se sigue gastando, y distante de las posibilidades reales de cumplir con su mandato, con la razón de ser de cada una de las instituciones. Así que tenemos que asumir responsabilidad, involucrarnos y velar por el adecuado funcionamiento, y eso pasa no cuando ya, y perdonen la expresión, revientan los problemas, sino desde la propia integración de cada uno de los órganos, de cada una de las cortes, de cada uno de los tribunales, de cada uno de los órganos. Desde ahí debemos de poder incidir, y lo traigo a esta colación porque el año entrante vamos a estar hablando seguramente de las debilidades en otro de los organismos de Estado, la nueva elección de cortes. ¿Qué es lo que más te preocupa a ti, Julio?
Sí, me preocupa ese debilitamiento institucional, pero enfocado desde otra perspectiva. Pablo la planteó muy bien como la aspiración del deber ser. Yo como trato de ser pragmático y digo, sí, pero el ciudadano confía en sus instituciones porque están las personas adecuadas ocupando los cargos por los méritos que establece el artículo 113 constitucional. En concreto, las instituciones y la racionalización en el ejercicio del poder va a depender muchísimo y especialmente en democracias incipientes como la nuestra, de la labor apegada a derecho y responsable de los ciudadanos que integran esos órganos y esas instituciones públicas. Nos queda de ver, definitivamente, a los ciudadanos. Yo creo que más allá y estoy de acuerdo con lo que plantea Pablo, que la ciudadanía espera un proceso de institucionalización, pero este va a depender a su vez de que realmente los funcionarios públicos que estén ocupando esos cargos lo hagan apegados a derecho y con gallardía y en defensa del orden constitucional y defendiendo los principios republicanos y respetando, por supuesto, todo el legado y como lo es el Tribunal Supremo Electoral, que es el garante de la democracia y de, ¿por qué no decirlo? El único momento en el que realmente tenemos democracia, el día de las elecciones, ahí no se duda, ese día tenemos democracia en las elecciones y entonces depende de los ciudadanos. Esa es mi conclusión. Hay que exigirle a los funcionarios públicos que están ejerciendo la función pública, hay que exigirles un resultado que esté a la altura de lo que nos merecemos como guatemaltecos. Esa es mi conclusión, Edgar. Yo me sumo a ambos y agrego, ¿no? A los partidos políticos que quedan, a los líderes de opinión, a las élites en general, es momento de asumir con responsabilidad la crisis y tomar los pasos necesarios para rescatar lo que queda de institucionalidad. Muchas gracias, Pablo Hurtado, Julio Saavedra, por esta interesante conversación. Hasta acá llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.